Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con la serie completa de El Reino de Asturias. Que lo disfruten. Hoy nos encontramos con una nueva serie que albergará la historia militar española, concreto con lo de historia militar, lo digo porque no voy a especificar con el tema de leyes, tema de política, esas cosas. Es decir, obviamente si la política es un método necesario para explicar una batalla, obviamente lo mencionaré. Pero con esta serie intento explicar, es decir, intento hacer un resumen desde la batalla de Covadonga hasta las guerras actuales. Es decir, quiero explicar la historia militar de España, desde la batalla de Covadonga hasta la época actual, para así decirlo. Y ya lo he dicho, me voy a especificar en la historia militar. Pues ya dicho esto, comenzamos con el vídeo. Espero que lo disfrutéis. Tras la gran debacle en la batalla de Guadalete, el ejército godo había sido completamente desbaratado y destruido. Y de hecho los musulmanes, con gran facilidad, fueron tomando posiciones en toda lo que era la España goda. Tal es así que se apoderaron de todas las plazas de gran importancia. Todo apuntaba a que el reino godo estaba completamente perdido y todo su legado, tanto el legado latino como el legado godo, iba a desaparecer para siempre. Pero esa no es la historia. Pues a veces en la historia, cuando la situación parece estar perdida, aparecen lo que se consideran héroes nacionales, aquellos héroes legendarios que son capaces de decantar la historia. En este caso nos encontramos con Pelayo. No voy a especificar mucho las tesis que hay sobre su origen y esas cosas porque realmente es auténticamente... Es muy difícil, obviamente, porque en esta época hay grandes anomalías. O sea, hay que entenderlo así. En esta época hay auténticas anomalías y al carecer de mucha documentación, pues hay de todo tipo, ¿no? Yo me decanto por la tesis Goda, de que Pelayo y Pedro de Cantabria, que posteriormente hablaremos de él, eran godos, sí, simple. Bastante, todo apunta a que eran godos. Pues eso, encontramos que el reino godo, después de la batalla de Guadalete, ha sido completamente conquistado por el califato omeya. Y los musulmanes, pues, no le pusieron mucho empeño en el frente norte, es decir, de momento hablaremos de dos frentes. El frente franco-pirenaico y el frente del norte. Es decir, es verdad que creo que tenía otros nombres, pero me gustan más estos dos últimos, ¿no? Es decir, creo que son más correctos. O más, me vienen mejor ahora mismo. Es verdad que los frentes se puede decir que van cambiando, ¿no? Pero de momento nos quedamos con ese. Con el frente contra los francos, al cual realmente era el enemigo principal de los musulmanes en este preciso momento, debido a que es bastante obvio que es donde pueden pillar mayor tajada de territorio y de saqueo. Y mientras el frente norte no es más que una mera supondrá más que una mera rebeldía. Es decir, para los musulmanes la rebelión de Pelayo no es más que una mera rebelión interna en su territorio, en un lugar fronterizo que iba a suponer absolutamente nada en el tema geopolítico. Como todo el mundo sabe, resultaría todo lo contrario. Pero eso no quiere decir que los musulmanes, conociendo que Pelayo estaba tramando una rebelión, mandase un gran ejército. De eso mismo vamos a hablar en este vídeo, la batalla de Covadonga. Cómo Pelayo, a pesar de unas fuerzas muy inferiores, lograría crear un pequeño reino y ese reino acabaría ni más ni menos que siendo el Estado español actual. Cómo pasamos de una pequeña montaña a crear un gran imperio. Esa es la historia de España, desde una pequeña montaña hasta los confines del mundo. Va a ser muy divertido, realmente, va a ser muy emocionante, estoy muy emocionado realmente de todo esto, ¿no? Ya lo había pensado muchas veces hacer la cronología desde Covadonga hasta la época actual de España, la verdad. Tenía muchísimas ganas. Pero bueno, vamos a hablar ya de la rebelión de Pelayo. Y es que Pelayo se dice que es capturado y llevado a Toledo y después él se escapa, lo de su hermana, que la querían casar con un gobernador musulmán. Son cosas muy difíciles hoy en día, realmente saber si realmente son ciertas. Yo solo las menciono. Pero bueno, lo que se sabe es que Pelayo, junto con Pedro de Cantabria,
Cuando se habla de Cantabria se suele pensar mucho en la Cantabria actual. Realmente el ducado de Cantabria era bastante más grande que la Cantabria actual. De hecho, su capital estaba en Amaya. Pues Pedro de Cantabria, junto con Pelayo, ya he dicho, eran señores de dos territorios que eran fronterizos, sobre todo el de Pedro de Cantabria, que era fronterizo con los vascones, que una que otra vez hacían una incursión, pues deciden plantar batalla frente al poderío musulmán. La situación para Pedro de Cantabria y para Pelayo no era para nada cómoda, de hecho todo lo contrario. Su ejército, al cual se dicen las fuentes de 300 hombres, creo que es un número muy correcto del ejército, de 200 a 500 hombres más o menos, así que 300 hombres creo que era un número bastante correcto, la verdad. Los soldados de Pelayo, pondré imágenes de la vestimenta de los soldados de Pelayo. No hay que... Supongo que no hay que calentarse mucho la cabeza. Era bastante obvio que el soldado de esta época era pues cota de malla, casco de hierro, lanza, escudo redondo. No había... En este momento realmente los ejércitos desde la caída del Imperio Romano hasta ahora no habían tenido un cambio muy significativo en armamento, etc. O sea, si no estamos ante una evolución armamentística, como por ejemplo pasa en la Edad Media, es decir, en la Baja Edad Media, donde pues pasan de cota de malla a placas. Ante la rebelión de Pelayo y de Pedro de Cantabria, los musulmanes deciden mandar a Munuza, con intenciones de apoderarse de todo lo que es Asturias y Cantabria. Lo cual la expedición logra llegar hasta Gijón. Pelayo, viéndose que en un combate frontal no tenía las de ganar, decide refugiarse en los picos de Europa. Los musulmanes habían mandado un ejército de 1000 a 2000 efectivos, lo cual obviamente, como he indicado anteriormente, superaría con creces al ejército de Pelayo. Munuza, estando en Gijón, decide mandar al Karama con la intención de dar caza a Pelayo, y este mismo se internaría en los picos de Europa, un lugar al cual realmente los musulmanes y el alto mando musulmán desconocían bastante. Y aquí es cuando la historia, pues ya lo he dicho, desde historiadores que dicen que esta batalla no existió, desde los que dicen que no ocurrió en la cueva de Covadonga, sino ocurrió fue una emboscada. Fue una emboscada, ¿no? O sea, si fue una emboscada, la típica, ¿no? Muy parecida a Roncesvalles, algo parecido. Realmente no lo sabemos, desgraciadamente, al contrario de las demás batallas, que sí me gustaría aclarar e ir indicando las posiciones de los ejércitos, pues en este tipo de batallas, es decir, pues no se sabe muy bien. Es como la batalla de Clavijo o la batalla de Catalañazor. Son batallas que realmente la historiografía, hay sectores de la historiografía que la ponen en duda. Igual, por una parte, como acabo de decir, hay muy pocas fuentes de la época por tecnicismos. No había mucha documentación que ha sobrevivido de esa época. Lo que se observa es que Al-Karama acaba muriendo con todo su ejército, o gran parte de él. Eso lleva a Munuza a alertarse y abandonar Gijón, aterrorizado, con la intención de regresar cuanto antes al califato. Sin embargo, Pelayo, como un auténtico trueno, decide emboscarlo y lo lleva a una gran derrota. Lo que se observa es que Pelayo, en un tiempo bastante pequeño, gracias a las tácticas de guerrilla, logra 2 grandes victorias frente a sus enemigos. Es verdad que está también la teoría musulmana, es decir, lo digo, es muy gracioso, ¿no? Porque yo veo muchos historiadores españoles que les encanta decir, no, esta parte de la historia es mentira porque los cristianos manipulaban la historia, ¿no? Pero cuando los musulmanes manipulan la historia y no dicen nada, ahí ya no se quejan tanto. Es decir, porque la versión musulmana de esta batalla es una auténtica parodia. O sea, es una auténtica parodia, lo de que, no, los teníamos ya sitiados, se habían muerto ya todos y nos fuimos porque quisimos, ¿no? Es decir, realmente pinta todo, que tal vez sea así, ¿no? Pero todo pinta realmente, casi todo pinta que realmente fue una emboscada o una resistencia o algo así. Y que realmente los musulmanes sufrieron un auténtico revés militar. Como acabo de decir, este ejército no es el ejército principal del califato omeya, sino es un ejército secundario con la intención de desbaratar revueltas. Pues obviamente una revuelta podía suponer una revuelta en masa en todo el territorio. Ya he dicho, el frente principal para los musulmanes, para
el Al-Ándalus era el frente franco-pirenaico. Tras las dos grandes victorias, Pelayo se apodera de Gijón, quitándose así el reino de Asturias. Y también hay cambios también de capital, ¿no? De Cangas de Onís a Pravia, después a Oviedo, lo típico, ¿no? Pero bueno, lo que os observa es que gracias a esta batalla legendaria se crea el reino de Asturias. Supongo que tanto Pelayo como Pedro de Cantabria, hicieron una serie de aciertos muy correctos, la verdad. Uno de ellos sería que el territorio, el reino de Asturias, se fuese expandiendo lentamente. Es decir, en vez de ir de cabeza después de las victorias a Toledo o algo así, decidieron mantenerse a la defensiva, lo cual fue un acierto. Les duraría mucho tiempo recuperar la España gota, pero lo consiguieron gracias a su paciencia. Y también, ya he dicho, tanto Pedro de Cantabria como Pelayo deciden unir el estado. Es decir, en vez de que Pedro de Cantabria y Pelayo dividan sus estados en uno reino de Asturias y otro reino de Cantabria, deciden formar solo un estado, que es el reino de Asturias. Un gran acierto, una vez más. Es decir, unieron el estado no solo. Otro gran acierto que cometieron y que realmente ayudó muchísimo. Lo que se observa en Covadonga es que a pesar de que los musulmanes literalmente habían desbaratado completamente la España goda, esta misma se ha negado a morir y ha sobrevivido en un pequeño reducto, arrinconado. Tal vez Covadonga fue una mera escaramuza, pero lo que sabemos es que Covadonga fue una pequeña piedra que acabaría llevando a, pues, lo que acabo de decir, al estado asturiano, que como dije en un vídeo, es el mismo estado que el español, pues a descubrir medio mundo, a grandes proezas y grandes hechos militares, lo cual lleva esta historia a una gran épica de una guerra numantina al cual los asturianos van a tener que enfrentarse en una gran inferioridad numérica a enemigos completamente superiores. Pero lo veremos en los siguientes vídeos. Ya lo he dicho, voy a hablar de las siguientes batallas, de no sé qué, porque se habla mucho de Covadonga, pero no se habla mucho de Lutos, no se habla mucho de no sé qué, no sé cuántos. Es decir, voy a hacer, ya he dicho, vídeos y ir explicando, de hecho, las acciones militares del Estado asturiano. También creo que hablaré de por ejemplo, de Navarra, de Aragón, en su momento, ¿no? Y como acabo de decir, en un momento se unirán, ¿no? Y serán el mismo, así que ya lo he dicho. Espero que os haya gustado mucho esta serie. Le tenía muchísimas ganas a esta serie, la verdad, por obvios motivos. Espero que os haya gustado este capítulo, es el primer capítulo de muchos realmente, es decir, es hasta la época actual, realmente tengo mucho tiempo que hacer, la verdad, tengo muchos vídeos que hacer y etcétera. Pero lo hago, estoy emocionado, ¿no? O sea, no lo veo con malos ojos, soy feliz haciendo vídeos y me alegra de hacerlos, así que... Posteriormente a la batalla de Covadonga, los musulmanes siguieron, ignorando completamente al reino de Asturias, centrándose casi únicamente en el frente franco, pero para su desgracia serían completamente derrotados en la batalla de Poitiers. Esa derrota junto a las demás, que fueron encadenadas por los francos, hacía que los musulmanes siguiesen centrándose en el frente franco-pirenaico y dejasen más tiempo a Asturias para seguir rehaciéndose y replanteándose sus administraciones y demás situaciones. Esto lleva a que de Pelayo pasemos a Fábila y de Fábila pasemos a Alfonso I, el católico, uno de los grandes reyes de la historia, sin la menor duda. Cambió completamente todo. Con Alfonso I la situación estaba mucho mejor que en la situación de Covadonga. El ejército ya sería muchísimo más grande, tampoco sería algo para tirar cohetes realmente, 1000 efectivos, pero la situación estaba mucho mejor. Y entonces Asturias decide empezar a llevar la iniciativa en la guerra. Saben que es un reino muy pequeño y que realmente tendría poco que hacer, por lo cual buscarían plazas fronterizas de poca importancia para los musulmanes en este momento preciso. De ahí que Alfonso lanzase un ataque tajante contra Astorga y León, en el 741, donde las logró conquistar. Que conste que estas campañas no se sabe muy bien si realmente hubo combates o no, es muy difícil, hay falta documental, así que... Posteriormente este apoderamiento y de casi duplicar el reino de Asturias, le llegaría una segunda buena noticia.
Le llegarían buenas noticias al rey Alfonso porque en el imperio musulmán estaba habiendo auténticos problemas raciales, sobre todo con los bereberes. Esto llevó a que los bereberes, asentados en Galicia, empezasen a rebelarse frente al Estado musulmán. Esto llevó a Alfonso a aprovecharse de la situación y apoderarse de Galicia y de parte de lo que hoy en día es Cantabria. En el año 754. El apoderamiento de los dos territorios es de una gran importancia, pues al fin y al cabo Asturias había pasado de ser una pequeña montaña a ser ya un estado, no podemos decir de primera, pero de segunda. Ya no era un pequeño reino, un mero grano para lo que podíamos decir el Al-Ándalus. Ahora mismo Asturias ya era una potencia en auge que cada vez aumentaba más y más su territorio. Además, el rey Alfonso I inició una gran correría por todo lo que llamamos el río Duero, arrasando territorios y apoderándose de los cristianos que vivían en esos lares. Eso hizo que el reino de Asturias aumentase muchísimo su población y además, de forma muy ingeniosa, extremadamente inteligente, el rey Alfonso logra crear un desierto. Es lo que se conoce como un desierto estratégico. Alfonso I, solamente en sus cálculos militares, llegó a la conclusión que los musulmanes, si atacasen a Asturias, lo harían con una superioridad numérica bastante considerable. Tal cosa hizo que, de forma muy acertada, el rey Alfonso decidiese crear un desierto estratégico, con intenciones bastante obvias, de que el ejército musulmán que atacase a Asturias, si era de gran tamaño, necesitase una logística muy grande, por lo cual no podría mantenerse mucho tiempo en Asturias y tendría que retirarse. Además de iniciar un contrasaqueo. En estos precisos momentos empiezan a haber ataques, que se conocerán como aceifas o racias, de parte de los musulmanes. Estos ataques no eran de conquista en la mayor parte, sino de mero saqueo. Yo lo que he analizado de todas estas aceifas es que realmente tienen una importancia bastante nula, realmente a la larga veremos que no tuvieron mucha importancia y que realmente era un tema más político que otra cosa. La intención de las racias eran llegar a territorios cristianos y pues venderle después al pueblo musulmán de que estaban ganando la guerra y esas cosas. Eso es debido a que Alfonso o la cúpula militar del reino de Asturias no se sabe quién realmente empieza a implementar este sistema, y es que plantean un sistema muy eficaz, y es que en vez de resistir las oleadas musulmanas, que obviamente superaban en número a las tropas asturianas, lo que harían es que cuando una vez llegase una racia, gracias a un buen sistema de exploradores, la gente del lugar se iría a las montañas. De esa forma, los musulmanes sí podrían saquear las iglesias, podrían saquear los territorios, pero realmente no lograrían pues un gran éxito, no lograrían muchos prisioneros, no lograrían mucha industria, porque obviamente la gente se ha llevado lo más apreciado y todo eso. Por lo cual podemos decir que realmente Alfonso fue bastante determinante en el reino de Asturias, realmente cambió completamente todo, o sea, llevó al reino de Asturias a un mero reducto rebelde, ¿no? A ojos de un musulmán, a realmente un estado que está totalmente en auge y que realmente va tirando para adelante y que realmente es capaz, va subiendo hacia arriba. Y eso es importante. Posteriormente tenemos al rey Fruela, al cual pues conquistaría Álava. Que Álava es la zona de... Sí, la zona de los vascones, es decir, hay una guerra entre asturianos y vascones donde Asturias gana la guerra y logra apoderarse de la plaza de Álava. Esto sería importante, ya que realmente Álava es ese territorio, ¿no? Es decir, entre Álava y La Rioja había una auténtica guerra total entre el estado asturiano y el estado pamplonés. Es decir, realmente ese territorio se lo estaban constantemente intercambiando en guerras sucesivas, ¿no? Realmente era un territorio de frontera de guerra. Comienzo pidiendo mis disculpas principalmente por haberme olvidado una batalla, que es la batalla de Pontubio, que nada hablaré de ella. Pido mis más absolutas disculpas por ello, pero en nada vamos a esa batalla, ¿no? Y así podremos hablar. Seguimos con el rey Fruela I. Y pues lo que ya he dicho no hace nada. Y es que este rey va a tener una gran batalla contra los musulmanes en Pontubio, en lo que hoy en día es Galicia. Se desconoce el sitio donde ocurrió, ¿no? Pero
el año más o menos se decantan por el 757 al 758. Obviamente esta batalla termina con victoria asturiana. El gran problema de esta época, ¿no?, que se podrá ir viendo, ¿no?, creo que hasta la época del Cid por ahí, pues será muy difícil explicar las batallas, o sea, principalmente porque al haber tan pocos documentos, pues no sé muy bien cómo ha funcionado, cómo ha ido la batalla, ¿no?, tan tácticamente, etcétera. Si ha habido un movimiento de infantería, de caballería, será bastante difícil, pero bueno, iré haciendo conjeturas. En la batalla, Fruela dio muerte al hijo del primo del califa, musulmán, lo cual quiere decir que esta batalla no es de poca importancia, es una gran victoria de parte de los asturianos que demuestran que ya son capaces de derrotar al ejército andalusí. Después de Covadonga, ahora eran capaces también de mantener las armas asturianas victoriosas. Como creo que dije el episodio anterior, Fruela primero tuvo una guerra contra los vascones por Álava. He dicho, esa zona va a ser un auténtico coladero, es decir, va a ser un auténtico campo de guerra, es decir, una auténtica guerra fronteriza entre navarros, asturianos y musulmanes. Va a ser un auténtico coladero, ¿no? Va a ser un auténtico campo de batalla. Y también en el 766 tuvo que sofocar una rebelión en Galicia. También los temas de repoblación, se iría iniciando la repoblación de los territorios, etc. También más o menos por estos momentos, pues el emirato se independiza, ¿no? Es decir, el emirato de Córdoba se independiza de Damasco. Y del rey Fruela pasamos a Aurelio. Mis conclusiones de Fruela es que fue muy importante, ¿no? Es decir, me sorprende lo de Fruela porque lo conocía, a ver, me sonaba, ¿no? Pero siempre había escuchado mucho a Alfonso I, Alfonso II, Alfonso III, los tres grandes reyes, ¿no?, junto con Pelayo. Pero Fruela, la verdad, es muy importante. Es decir, vencer a los musulmanes en Pontubio fue realmente muy, muy importante. Te lo he dicho, ni siquiera tú miras Pontubio en la Wikipedia, ni siquiera tiene link para la batalla, ¿no? Ni siquiera la batalla sale en Wikipedia. Lo cual ya he dicho, una vez más, España, pues, hace lo que hace con su historia, ¿no? Pero yo creo que es la grandeza de España, ¿no? Es decir, como historiador, la historia de España es auténticamente fascinante e increíble, porque es una mina de oro que encuentras más oro, ¿no? Es decir, absolutamente increíble. Es decir, la historia española es muy rica. Pues de Aurelio sabemos que tuvo que afrontar una revuelta antiseñorial y que obviamente pues venció, ¿no? Y de el rey Aurelio pasamos a Silo. Silo tuvo que lidiar con una rebelión en Galicia, donde se libró la batalla de Montecubeiro, donde las armas de Asturias salieron completamente victoriosas. Es muy interesante, ¿no?, porque se observa mucha rebelión. Esto es muy interesante porque analizándose, claro, mucha gente dirá, hostia, ¿cuántas rebeliones está sufriendo Asturias, no? Esto se puede entender porque lo que he dicho, hace 20 o 30 años Asturias era un reino pues muy pequeño, es decir, era una cordillera, es decir, eso era el reino de Asturias, una mera cordillera, ¿no? Y al duplicar y triplicar su territorio, pues obviamente cuando un estado se suele duplicar o triplicar, pues suele tener rebeliones en los territorios donde ha conquistado. Suele pasar, ¿no? No siempre, pero es algo muy común de los estados, ¿no? Lo que se conoce como el mantenimiento de la conquista, ¿no? Conquistar no solo apoderarte de un territorio, saber administrarlo, llevarte bien con la gente local, etcétera, evitar rebeliones, pactar con los nobles, es bastante complicado, la verdad. Posteriormente ocurriría la batalla de Roncesvalles, lo cual es una batalla muy importante, aunque es verdad que hay historiadores que dicen que es un invento, ¿no? Es decir, una vez más, igual que Covadonga, es normal, ¿no? Lo que he dicho, esta época es muy difícil, está todo muy, muy complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando, claro, en el vídeo anterior, ¿no?, yo pongo las fechas de la conquista de Galicia, de no sé qué, no sé cuántos, pues también podría ser un año más o un año menos, o la mitad de ese territorio, ¿no?, lo que hoy en día entendemos como Galicia. Son temas complicados, ¿no? Es decir, ya he dicho, lo bueno es que ya en el año 1100 o por ahí, ya esto ya no habrá este tipo de problemas. Pero bueno, igualmente iré haciendo conjeturas. El rey Silo, lo que se sabe es que logró una paz duradera con los musulmanes, y de el rey Silo nos encontramos con el rey Alfonso II, al cual sería muy importante.
Pero desgraciadamente Alfonso comenzó mal su reinado, pues Mauregato lo sustituyó de forma bastante... Los típicas trampas, ¿no? Esos conflictos internos de la burocracia de la nobleza. Y Alfonso II tuvo que retirarse a Álava. Y de Mauregato llegamos a Bermudo I. Bermudo I, bastante, sobre todo ya bastante confiado, ¿no? Ya, porque los musulmanes, como he dicho, ya desde la época de Alfonso I ya estaban atacando al reino de Asturias. No era un ataque en intenciones de consolidarse, sino ataques de hostigación. Las aceifas, ¿no? Las racias. Pues el rey Bermudo I se atrevió a intentar enfrentarse al ejército musulmán en la batalla del río Bubia. En la batalla del río Bubia, pues desgraciadamente es un descalabro para el ejército asturiano. De hecho, Bermudo I abdicó a favor de Alfonso II. Pero voy a hacer un análisis de esta batalla. Y es que yo creo que en el río Bubia encontramos lo que se dice, pues, que hubo una buena estrategia. Es decir, en el río Bubia, Bermudo ataca al ejército musulmán en retirada, después de este ejército haber estado saqueando, por lo cual, muy parecido, por ejemplo, a Roncesvalles, ¿no? O sea, el ejército de Roncesvalles, el ejército vascón de Roncesvalles ataca al ejército franco en su retirada hacia Francia, ¿no? Pues es una táctica, ya he dicho, anti-saqueo, ¿no? Es decir, anti-aceifa, pues de eso, de esperar que el enemigo te saquee, y ya he dicho, con las manos en la masa, pues obviamente se tendrá que retirar de Asturias. Y en la retirada, pues lo atacas por la retaguardia. Por eso digo que es una buena estrategia, es decir, el rey Bermudo I tuvo una gran estrategia. Lo que creo yo es que hubo una mala táctica, se ejecutó mal. Lo típico de que la comandancia, ¿no? Me refiero en lo táctico, pues lo típico de tener que colocar a los soldados en no sé qué sitio, hacerlos mover y atacar esta parte del frente, no sé qué, es lo típico de la guerra táctica, ¿no? Es decir, yo entiendo que se fallase esta batalla principalmente porque, pues, eran las primeras veces, ¿no?, que se estaba utilizando esta estrategia, que estaba implementando en Asturias, tal vez ya con Fruela primero, así que no considero que, obviamente es una derrota, pero considero que es una derrota que realmente Asturias está eligiendo una estrategia que realmente en el futuro le vendría bastante bien. Simplemente lo que he dicho, ha habido una mala táctica, o simplemente los musulmanes lo han hecho muy bien y por eso han vencido la batalla. Pero bueno, lo que observamos es eso, es que la batalla del río Bubia termina en una derrota para Asturias y de Bermudo I llegamos a Alfonso II. Nos encontramos con la coronación de Alfonso II después que Bermudo I abdicase debido a la derrota en las Burbias. Alfonso II es un rey que muy importante, ahora lo iremos viendo, y cosas primeras de su mandato, de su reinado, y sus primeras políticas en su reinado fueron hacer pactos con los francos, con el imperio carolingio, pues este mismo hace nada había conquistado Gerona. El rey Alfonso II vengaría la ofensa en las Burbias y se inició para devolver el golpe a los musulmanes. Nos encontramos en el 794, en Lutos. El ejército musulmán, en una de sus muchas aceifas, había decidido introducirse muchísimo en Asturias. De hecho, habían llegado hasta Oviedo, ciudad al cual saquearon, pero, como he dicho muchas veces, el sistema ya planteado en la época de Alfonso I, pues cuando llegaron allí a Oviedo, los musulmanes, no había nadie. Y los musulmanes obviamente tenían que retirarse debido a la logística. Y una vez retirándose de Oviedo, el rey Alfonso II cayó con toda su fuerza y su poder militar frente al ejército sarraceno, en una emboscada, terminando esta batalla en una rotundísima victoria cristiana. La batalla de Lutos terminó una vez más en una gran victoria asturiana. La victoria en Lutos fue tal que el propio general musulmán falleció en ella, por lo cual podemos hacernos una idea que se perdió gran parte, por no decir casi todo el ejército musulmán. Pero los andalusíes no iban a permitir dicha ofensa y regresarían con intenciones de volver a atacar el reino de Asturias.
La respuesta mora no tardaría en llegar, y en el año siguiente lanzaron 2 ataques. Sin embargo, Alfonso I logró, en el 795, desbaratar completamente una de las 2 columnas musulmanas, en Galicia. Se desconoce la ubicación, pero se sabe que dicho ejército musulmán, que tendría que ser bastante grande, fue completamente destruido y desbaratado. Tras derrotar a esa columna musulmana, quedaba la otra, que se encontraba en dirección a Astorga. Alfonso II preparó la batalla, eso sí, si antes asegurarse la retaguardia. Y nos encontramos en la batalla de las Barbias, que no hay que confundirse con las Burbias, puede dar un poco de confusión con ello. Desgraciadamente para Alfonso II, la abrumadora superioridad musulmana fue decisiva en la batalla, lo cual Alfonso II tuvo que retirarse. Aquí yo he analizado, ¿no? Y supuestamente Alfonso II, con la derrota, había planteado un sistema defensivo muy interesante, porque se basaba en proteger, o sea, en evitar que el enemigo musulmán avanzase, bloqueándole en ríos, lo cual, de un punto de vista, parece una gran idea, o sea, da esa impresión, pero hay que entender que el ejército musulmán es muy grande, el ejército andalusí es enorme, por lo cual, al fin y al cabo, por mucho que tapes los puentes, al parecer, tanto en el río Quiros como en el río Nalón, pues el sistema defensivo que plantea Alfonso II fracasa. Sin embargo, pues es lo que he dicho, ¿no? A veces, pues en esto de la guerra, ¿no? Pues los generales plantean estrategias y a veces te salen muy bien y cambias completamente la historia de la guerra, o te salen mal y pues quedan lo que queda, ¿no? Y Oviedo es conquistada por los musulmanes. Pero, una vez más, los musulmanes, el gran talón de Aquiles, que valga la redundancia, era su única, digamos, su única baza militar, era la superioridad numérica. Al tener tanta superioridad numérica, al tener tantos números, necesitaban mucha logística, por lo cual no podían mantenerse en el territorio. Por lo cual tuvieron que retirarse. Aquí hago un inciso para explicar la forma de guerrear de los musulmanes, ¿vale? O sea, es decir, no lo tengo claro del todo, tal vez alguien en los comentarios me lo pueda explicar, en el caso de que me haya equivocado un poco, pero voy a ser sincero, desde el principio hasta el final, el ejército... Bueno, al final me refiero hasta el reino de Granada, y sin incluir a los almorávides, a los almohades y a los berimeníes, el ejército andalusí, hasta el reino de Granada, es decir, el ejército andalusí me refiero a la península ibérica, es decir, porque los almorávides y los almohades son del Magreb. Los andalusíes, los sarracenos españoles, es decir, el ejército andalusí del Al-Ándalus, solo confiaba, es decir, la perspectiva militar era única y llanamente confiar en los números, así de simple, no hay más explicación, ni táctica de guerra ni nada. Les lanzamos una abrumadora superioridad en jinetes y en infantería y según ellos, los enemigos serán siempre derrotados. Esa es la perspectiva militar musulmana, es decir, los musulmanes solo confían en su superioridad numérica. Por eso todas estas batallas son muy épicas porque son en mucha desigualdad. Por eso cuando se ganan lutos, se ganan no sé qué batalla, pues es muy importante porque realmente los cristianos lo tenían muy difícil. Sin embargo, de forma increíble logran una gran victoria. Muchos podrían decir que después de la derrota en las Babias y en los sistemas defensivos que había planteado Alfonso II en los puentes, el reino asturiano quedaría muy debilitado. De paso, tenemos que añadir que Oviedo fue tomada, pero ya lo he dicho, la gente ya se había retirado a las montañas, en el buen sistema que, ya he dicho, en la época de Alfonso I se había implementado, lo cual, ya cuando termine todo esto, ¿no? Al menos esta fase, ¿no? La primera fase, la reconquista, sí que haré un vídeo para explicar cómo funcionó este sistema. Sin embargo, encontramos que el rey Alfonso II se había recuperado con gran velocidad, pues en el 798 decide, tal vez en un ataque conjunto con los carolingios que estaban asediando Barcelona, o sea, estarían a nada de asediar Barcelona, es decir, atacar la zona de la marca hispánica, decide atacar Lisboa y la llega a tomar, aunque obviamente es una conquista, pero no se mantendrá, es decir, se retirará el ejército porque obviamente está muy lejos de su logística. Y eso sin incluir las grandes correrías que haría Alfonso II más o menos por la zona de Sevilla, es decir, hasta Sevilla, ¿no? Es decir, haría auténticas incursiones realmente con bastante efecto destructivo, ¿no? Lo cual demuestra eso, a pesar de la derrota en las Babias, pues el ejército asturiano
el ejército asturiano sigue manteniendo su iniciativa en la guerra. O sea, el ejército asturiano sigue manteniendo el pulso militar. A pesar de la batalla de las Babias, el ejército asturiano mantiene el pulso militar. Es un hueso muy duro de roer. En el 816 se libraría la batalla del río Orión. Batalla al cual, según las crónicas, según lo que yo he investigado, da la impresión que los musulmanes la estaban ganando, pero no lograron desbaratar a la unidad cristiana, ¿no? Para hablar de esto de desbaratar es equivalente a un golpe de gracia, ¿no? O sea, digamos eso. Es la típica situación que tú vences a una, digamos, derrotas a una parte del ejército y todo se desmorona para ese ejército. Un efecto dominó. Eso es desbaratar. Pues los musulmanes en la batalla del río Orión no lo consiguen, ya que los cristianos al parecer pillaron posiciones elevadas y no se decidieron retirar. O sea, no decidieron hacer una retirada desordenada. Lo cual al fin y al cabo en la batalla del río Orión terminó en un resultado indeciso. También he investigado sobre una batalla llamada Batalla de Narón, pero no he encontrado absolutamente nada. Es lo que yo he dicho muchas veces, ¿no? Tú miras esto, lo miras en la Wikipedia, después te lo pones para buscar en otros sitios, en internet obviamente. Y pues casi nada, ¿no? O sea, muchas veces no encuentras nada y madre mía, es una lástima, ¿no? Una auténtica lástima que realmente se haya olvidado todo esto, ¿no? O sea, es una auténtica lástima, pero bueno, para algo estoy aquí, ¿no? Lo que sí sabemos es que en el 825, en Anceo, el rey Alfonso II, con todo su ímpetu, logró una victoria completamente contundente frente al ejército musulmán. Vale, tras esto mis análisis son los siguientes, ¿vale? Lo que se observa ya en la época de Alfonso II, ya después de la batalla de Lutos, es que el ejército, es decir, Asturias, el reino de Asturias ya no es una nación de segunda o algo semejante, ¿no? Es una nación de primera, es una nación capaz de mantener un pulso militar en una guerra completamente abierta frente al Al-Ándalus. Es decir, ya en esta época ya se había cambiado completamente las tornas. Es decir, el reino de Asturias es capaz de resistir derrotas y de mantener, como acabo de decir, el pulso militar, lo cual es muy importante en esta guerra que obviamente se va a hacer bastante larga, como todo el mundo sabe, ¿no? Sin la menor duda, las tácticas que yo creo que se implementaran eran tácticas muy semejantes a Roncesvalles, es decir, lo que se esperaba es que el enemigo, una vez saqueado el territorio, se retirase y pues retirándose, pues tú le haces una emboscada masivamente con todo tu ejército y obviamente el enemigo pues es desbaratado y tiene que huir y ahí pues lo empiezas a destruir, ¿no? Completamente. Es decir, es una táctica, ya he dicho, muy semejante a los Roncesvalles. Más o menos, esa sería más o menos aproximadamente la estrategia. Yo pensaba que era con Alfonso III, pero es con Alfonso II, cuando ya realmente ya los asturianos, a pesar de que el Estado asturiano tiene 100 años, menos de 100 años, ya realmente demuestra una capacidad de resistencia y de enfrentamiento brutal. Es decir, es absolutamente increíble. A pesar de ser un reino muy pequeño, con una población muy baja, frente al Andalus no quiero ni imaginármela. ¿Cuánto sería la diferencia de población del reino de Asturias al Andalus? ¿Cuánto? ¿1 a 10? ¿1 a 20? ¿1 a 50? Es absolutamente increíble cómo un reino tan pequeño, con tan poca población, es capaz de mantener un pulso militar. Sin la menor duda. Yo ya lo he dicho, investigando esto me doy cuenta lo brutal de esta guerra, ¿no? Es decir, porque siempre te cuentan, ¿no? Que esta guerra es... Ah, no. Como el norte no les interesaba a los musulmanes, ¿no? Pues los musulmanes nunca lo atacaron y por eso al final los reinos cristianos fueron expandiéndose hacia el sur, ¿no? Eso es lo que te cuenta. Y aquí ves una historia muy diferente. Ves que realmente los cristianos, ya he dicho, en la época de Alfonso I ya estaban recibiendo ataques musulmanes de las aceifas. Es decir, realmente se libró una guerra fronteriza, posiblemente la guerra fronteriza más bestia en el tema este de una perspectiva de David y Goliat, la más bestia de la historia. Bueno, si alguien se conoce alguna semejante, pues se lo agradecería y así pues todos podemos aprender un poco, ¿no? Pero a nivel de este estilo, de un estado tan extremadamente grande, poblado, con un ejército tan grande, y el reino de Asturias, a pesar de tener una población mucho más baja, es capaz de mantener el pulso militar. Absolutamente increíble y, ha dicho, fascinante. Me ha gustado mucho, ¿no? O sea, ver todo esto, porque ya he dicho, tú
hay muy poco, ¿no? Hay muy poca gente hablando de estas cosas, ¿no? A nivel de historia, no sé qué, ¿sabes? Como si estas batallas no hubieran ocurrido. Es como lo que yo te he dicho, ¿no? De la explicación del historiador típico de la escuela, ¿no? Que, no, los musulmanes no les interesó nunca el norte y por eso nunca se expandieron allí. No, lo que vemos es que están lanzando a ceifas constantemente y que realmente los cristianos les consiguen derrotar de forma absolutamente épica. Es decir, lo que se observa. Pero bueno, para esto está este canal, ¿no? Para que el mundo sepa la verdad y ir aprendiendo cosas, etcétera. Primero vamos a comenzar hablando de la situación geopolítica. En este caso ya el frente pirenaico había desaparecido, es decir, ya los Pirineos no eran un... El frente no estaba ya en los Pirineos, sino estaba en el Ebro. Lo digo porque muchos historiadores hablan del frente del Ebro en este momento histórico. Ya se había formado la marca hispánica, lo que se conoce hoy en día como marca hispánica, estaba el reino de Pamplona, estaba lo que hoy en día se transformaría en el reino de Aragón, así que realmente los musulmanes, los moros han perdido los Pirineos y ahora el frente iba a estar en el Ebro. Mientras tanto, pasamos de Alfonso II a Ramiro I en el 842. Es verdad que Ramiro comenzó un poco mal ya que sufrió un golpe de estado por un tal Neopociano, pero no llegó a nada. Es decir, así que Ramiro ya se instauró como rey de Asturias. Y ahora mismo tenemos que hablar de los vikingos. Los vikingos ya irrumpen en el teatro bélico español. Y es que los vikingos, el pueblo que es lo que hoy en día es Dinamarca, Suecia, Noruega, pues ahora mismo se están expandiendo y con intenciones de conseguir pillaje mediante el robo, mediante el saqueo o incluso asentarse en otro territorio les pueda ser de base para siguientes expediciones, pues tendrán uno que otro problema con el reino de Asturias. Principalmente es en Galicia, es decir, los ataques principales son en Galicia, es decir, en Asturias, solo lo que hoy en día es Cantabria, realmente muy, muy poco, por no decir nada. Es decir, los vikingos se centran principalmente en Galicia por dos motivos obvios. Primero, Galicia es un lugar de peregrinación, por lo cual habrá objetos santos de gran valor, por lo cual los vikingos, siendo unos ladrones, ¿no? Siendo unos saqueadores, pues les convenga conseguir mucha riqueza gracias al robo de estas reliquias. Y la segunda es que Galicia geoestratégicamente les convenía bastante bien como puerto estratégico, como base estratégica, porque les seguiría, pues igual que Normandía, etcétera, les vendría bien para seguir expandiendo sus saqueos y sus incursiones. Pues la flota vikinga que irrumpe en el 844 es avistada en Gijón, pero no llega a nada. Y sobre todo tiene uno que otro actos de saqueo en Galicia. De hecho, en Galicia va a ser el principal frente de los vikingos, sobre todo contra el reino de Asturias. Y según las crónicas, el rey Ramiro I, en lo que hoy en día es la Torre de Hércules, les desbarató y les derrotó con una victoria muy contundente de las armas asturianas. Al cual pues se dice que los vikingos se perdieron la mitad de la flota y también la mitad de hombres. Como he dicho, es muy difícil saber si realmente esto ocurrió, pero lo menciono porque es posible, ¿no? Y aquí tenemos un detalle muy interesante, ya que en el 844 tenemos también una supuesta batalla que, ya he dicho, junto con Covadonga o Catalañazor, son las grandes, digamos, los grandes interrogantes para muchos historiadores, y es la batalla de Clavijo. De momento no voy a decir nada, que creo que... Yo voy a ser sincero, creo que la batalla de Clavijo es la segunda batalla de Albelda, que nada ya lo tendremos, no sé si lo tendremos esta batalla en este capítulo o en el siguiente, pero ya cuando hable de esa segunda batalla de Albelda, hablaré de esto. Y ya veréis cómo, pues un ejemplo más de que los historiadores, pues, quieren hacer más política o no sé ni lo que quieren hacer en vez de buscar la verdad, así simple. Pero bueno, sigamos avanzando. Y a finales del reinado de Ramiro I tuvo que lidiar con una que otra rebelión interna y sobre todo problemas con una especie de cultos pagánicos que aún seguían haciéndose en la zona de Asturias, etc. Y del rey Ramiro I llegamos al rey Ordoño I en el 850. Aquí hay un detalle muy positivo y muy interesante, y es que esta sucesión ha sido producida mediante la heredación, es decir, por heredad, no por elección. Es decir,
al ser por heredad, esto va a ser muy positivo porque va a evitar tanto, sobre todo, muchísima rebelión interna. Es decir, el reino godo cayó por rebeliones internas porque al ser electivo, pues caía mucho en el partidismo, es decir, y caía mucho en las guerras civiles. Gracias a esto, pues se va a centralizar el poder y literalmente yo creo que fue un acierto muy bueno realmente. Es decir, es con diferencia a nivel geoestratégico uno de los grandes aciertos políticos que se instauró en Asturias. Aunque eso obviamente no quiere decir que no vaya a haber una otra guerra civil por los hermanos, ¿no? De que se quieren conseguir el poder, obviamente. No estoy diciendo que no va a haber problemas internos o guerra civil, pero se tiene menos. En el reinado de Ordoño I tenemos una que otra revuelta de vascones, se nos menciona, sobre todo apoyados por los Banu Qasi. Los Banu Qasi son una familia de musulmanes, de visigodos que se habían pasado a la religión musulmana y que tenían muchos territorios en lo que es la frontera entre Asturias, Pamplona y Aragón, más o menos por ahí. Pondré aquí un mapa, o sea, pondré un mapa para que la gente pueda ver más o menos la influencia de los Banu Qasi, que es una familia muy poderosa realmente, es decir, habían logrado tener, hasta ellos se consideraban, ¿no? Como que eran una de las tres Españas, ¿no? Una que otra vez se decían eso, ¿no? Y los Banu Qasi van a ser muy importantes, por eso los he mencionado, porque en un futuro, en nada, ya seguiremos hablando de ellos. Y aquí hay un detalle importante, es que aquí pondré la parte de la Wikipedia, y esto es lo que a mí me enfada mucho, y es que tú miras en la Wikipedia o tú miras en la Wikipedia, tú miras en una que otra fuente historiográfica, y pues ves esto, ¿no? Dices, en el Ebro el rey Ordoño derrotó a este ejército musulmán. Pues nada, una batalla más olvidada que en vez de ser apuntada o fichada, ¿no? Pues así simple, te mencionamos que aquí en el Ebro una victoria, pero bueno, ya está. Ni nombre en la batalla, ni nada. Y hablando de los Banu Qasi, uno de ellos que será muy importante, que es Musa ibn Musa. Y es que este señor musulmán va a provocar bastantes problemas, va a ser un gran enemigo de Asturias. Y en el 852 ocurriría la primera batalla de Albelda. El reino de Asturias se enfrentaría al ejército de los Banu Qasi de Musa, siendo una derrota para las armas asturianas y perdiendo mucha influencia en lo que hoy en día es La Rioja. Entrando el año 854, el Al-Ándalus sufrió una gran revuelta principalmente en Toledo debido a temas de impuestos, etc. Y el rey Ordoño decide apoyar a esos sublevados. Pero realmente no le salió muy bien, pues en la batalla de Guadalacete sería completamente derrotado y la rebelión en Toledo no llegaría a nada. Aquí hago un pequeño hincapié que me había olvidado, ¿no? O sea, mira que lo tenía ya apuntado y todo, ¿no? Y es que en el 858 los vikingos harían posiblemente, junto con una que veremos posteriormente, yo creo que los vikingos en total, solo intentaron seriamente tomar posesiones en Galicia 2 veces. Y esta es una de ellas. Y es que el ejército pagano intentó tomar Santiago de Compostela. Y a pesar que la ciudad les pagó, ¿no?, el tributo, ellos pues se negaron, ¿no?, a irse, obviamente, querían aún más. Pero en las crónicas se menciona que son derrotados por un conde que se llamaba Pedro, así que realmente no les salió nada bien ese ataque en el 858 a Santiago de Compostela. Y hay un detalle extremadamente interesante, y es que si la gente mira los ataques de los vikingos en Galicia, se darán cuenta de un detalle muy curioso, y es que desde el 858 hasta el 951, casi 100 años, casi 100 años, no vuelven a atacar Galicia. Claro, yo curiosamente, ¿no? Yo como que en mi cabeza dije, muy raro, ¿no? Es decir, que un intervalo de tiempo tan enorme. Sin embargo, claro, hice un análisis y descubrí el porqué. De hecho, ya mi cabeza ya me lo decía, ¿no? Y claramente miré en la Wikipedia y vi que esa etapa, ese intervalo histórico coincidía con el reinado del reino de Wessex, Alfredo el Grande, que para los que no sepan mucho su historiografía, fue un rey que realmente logró contener al ejército pagano de los vikingos, es decir, les derrotó completamente, los aplastó completamente. O sea, es uno de los grandes paladines de la cristiandad. Pues eso, o sea, se ve que las acciones bélicas de Alfredo el Grande son tales que los vikingos sufren una gigantesca pausa operacional. Ya lo he dicho, casi 100 años sin volver a molestar en Galicia, así que realmente hasta muy largo no volveremos a hablar más de los vikingos.
Y con esto terminamos el vídeo. Muchísimas gracias por verlo. Pues ya me contaréis cómo, si os gusta el nuevo mapa. Lo empezaré a editar mucho más, es decir, con el tiempo lo empezaré a meter más edición y eso. Y mis conclusiones de lo que podemos decir de este capítulo es que los vikingos han empezado a tantear bastante la zona de Galicia, pero he dicho, hasta mucho tiempo no volverán a molestar. Es decir, la única situación complicada ha sido los Santiago Compostela, que realmente si lo hubieran conquistado hubiera sido un poco jorobado. Porque, claro, se puede ignorar mucho, ¿no? Se puede ignorar mucho a los vikingos, ¿no? Como no tuvieron mucho éxito, pero te pueden montar una Normandía o algo semejante. Y lo que podría decirnos de Albelda, veremos ya en el siguiente capítulo, en la segunda batalla de Albelda, hablaré bastante de ella. Y sobre todo lo importante que se puede ver en el mapa es que el frente principal, es decir, el frente que podemos decir principal, es decir, uno de los frentes más importantes, no principal, pero uno de los frentes más importantes es el frente de La Rioja, lo que hoy en día es La Rioja, porque si os fijáis sigue el curso del río Ebro, es decir, es parte del frente del Ebro y sobre todo los musulmanes como solo presionan por ahí, obviamente, porque, claro, si te atacan por el desierto del Duero, sabes que ese ejército musulmán, pues va a tener que regresar por patas porque no va a tener una línea logística buena, pero en la zona del Ebro sí que tenían una buena posición logística. Por lo cual la zona de La Rioja era bastante jorobada, era realmente muy vital para mantener la supervivencia del Estado asturiano. Posteriormente, el rey Ordoño vengaría su derrota en la primera batalla de Albelda, pues en el 855, ante las tentativas de fortificar Albelda por parte de Musa, Ordoño, junto con una alianza con García Íñiguez de Pamplona, decidió asediar la fortaleza, cosa al cual hizo que Musa saliese en su encuentro. Y esta vez las armas cristianas salieron completamente victoriosas de la batalla. Tal es así que hasta la propia fortaleza cayó en poder de Ordoño I. Y aquí lo que yo iba a decir de clavijo, ¿vale? Es decir, aquí lo estaréis viendo, pondré aquí la imagen. Lo he hecho yo, es decir, lo he hecho yo con Google Earth. Todo esto lo he hecho yo con mi ingenio, así simple, así como he encontrado un problema y lo he solucionado. Muy simple. Te dicen lo de clavijo del 844 y los historiadores, pues no sé por qué, se ponen en plan, esto es una mentira, que es un engañabobos, que no sé qué. Y aquí, pues yo he demostrado que literalmente Clavijo y Albelda están a 4 o a 3 kilómetros. Es que a mí me molesta porque es engañar a la gente, es engañar a la gente que tenga buenas intenciones de conocer historia. Lo he dicho muchas veces, que algo no sea 100% no quiere decir que será 0%, es lo que he dicho yo en la batalla de Covadonga, ¿vale? Es decir, aquí hago un inciso para explicar esto. En la batalla de Covadonga pudo haber ocurrido muchas cosas, o tal vez no existió, tal vez es muy diferente a lo que hemos entendido, tal vez fue una batalla estilo escaramuza, no fue en la cueva de Covadonga, es decir, tenemos que entender eso, es decir, es muy difícil saber lo que ocurrió, pero tenemos que intentar hacer conjeturas y hacer analíticas, y más o menos decir las cosas probables que son, así simple. Lo que no puede ser es venir y decir, ah, mira, como en Clavijo, en el 844 nunca hubo una batalla, pues jaja, es mentira, todo es mentira, la historia española se basa en mentiras, en engañar a la gente. Yo lo he visto mucho en muchos historiadores, ¿eh? Bueno, historiadores. Mejor no decir lo que son. A mí me enfada mucho, porque en vez de investigar la verdad, ellos no buscan la verdad, buscan simplemente molestar, así simple. ¿Lo veis? Es decir, no es tan difícil encontrar las cosas. Yo simplemente he usado mi ingenio, he usado la lógica y lo veis, es muy probable que la segunda batalla de Albelda es lo que hemos entendido como clavijo. Ya está, nada más. Es decir, es así, es decir. Pero no, supongo que es mejor ir de intelectual y decir, ah, no, mira, el clavijo es una mentira, lo cual demuestra que. Y eso quiere decir que toda la historia es mentira o. Toda. Es todo manipulación españolista, no sé qué. Buscan eso. Es decir, que yo he visto historiadores que hacen eso. Es decir, dicen, ah, la batalla de Clavijo no existió. Eso quiere decir que casi todo es mentira. Bueno, el nivel es este, amigos. Desgraciadamente el nivel es este. Sigamos. Pues, tras la victoria en la segunda batalla de Albelda,
tendremos lo que son las dos batallas de Moncuera. La primera batalla de Moncuera ocurrió en el 863. Fue un gran choque, al cual, pues, desgraciadamente, fue desfavorable para las armas asturianas. Se menciona 19 condes muertos, pero 19 condes del ejército asturiano, pero lo que yo he dicho, creo que es muy posible que sea una exageración. Y posteriormente a esa derrota, desgraciadamente, tendremos otra derrota, valga la redundancia, también en Moncuera, que esta, pues, como he dicho, será otra derrota, muy semejante a la otra, es decir, me da la impresión en las dos batallas, ¿vale? Es decir, el ejército asturiano plantea lo mismo, plantea la estrategia de Alfonso II de emboscadas, es decir, emboscadas en la retaguardia y esas cosas. Sin embargo, pues parece que el ejército musulmán en este caso está mejor comandado y por eso, pues, ya he dicho, no les logran emboscar eficazmente y claramente el ejército asturiano, un ejército mucho inferior, muy pero muy inferior en número al musulmán, pues pocas posibilidades van a tener. De esta batalla, pues se menciona que está el conde, que está presente el conde de Castilla, el conde Rodrigo, y ya terminando el reinado de Ordoño I, pues un dato muy importante es que se repuebla León, es decir, la plaza de León es repoblada en el año 856. ¿De acuerdo? Mis conclusiones, ¿vale? De estas batallas. De acuerdo, mis conclusiones de estas es que se ve que los musulmanes la toma de Almelda les resultó bastante molesta, de ahí que si os fijáis, pues obviamente las dos batallas de Moncuera ocurren en la zona de La Rioja, es decir, en la zona de lo que es Álava, La Rioja, ese coladero, ¿no? Yo lo llamo el coladero porque realmente ahí constantemente, tanto en racias había constantemente ataques. Y el otro es que lo veremos en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo ya veremos, pues, ya lo veremos cómo, pues, estas dos batallas atrasaron mucho al condado de Castilla, que como he dicho ya estaba formado, ya se había formado el condado de Castilla. Obviamente el nombre es bastante obvio, es decir, era, como se puede ver, ¿no? Es decir, como hemos estado viendo, era un lugar muy fronterizo donde los musulmanes constantemente atacaban, también estaban los pamploneses, eso provocaba obviamente constantemente entre sublevaciones, entre los pamploneses, entre los musulmanes, porque hasta el momento es la frontera más directa que tienen, porque como tienen el desierto del Duero, pues la única frontera real es La Rioja. Y esto en el siguiente capítulo veremos cómo, pues como Castilla ha sufrido muchas bajas, pues no va a tener una gran expansión, mientras que Galicia, al no, se ve que no participaron muchos gallegos en estas batallas, pues en el siguiente capítulo veremos cómo ellos sí que se expanden bastante. Muchísimas gracias por ver el vídeo, en el siguiente veremos muchísimo más, sobre todo viene ya Alfonso III, que es la parte, podemos decir, más... una de las partes más interesantes, sin la menor duda, del Reino de Asturias, y que será interesante. Comenzamos con el cambio de reinado, pues del rey Ordoño I pasamos a Alfonso III, esto es en el año 866. Alfonso III comenzaría un poco mal, pues tuvo una sublevación interna. Parece que un conde, el conde de Lugo, Fruela Bermúdez, se había sublevado contra él para conseguir él el poder. Pero con el conde Rodrigo de Castilla, Alfonso III logró derrotarle y consolidarse en el poder. En el 867 tuvo que resolver una sublevación de vascones en Álava. Tras solventar los problemas internos en el reino de Asturias, decidió pasar a la ofensiva contra el Emirato de Córdoba. Y en el año 868, un noble llamado Vimara Pérez repoblaría la plaza de Oporto, formándose así el condado de Portucale. Es muy interesante porque he investigado mucho sobre Vimara Pérez, la verdad es muy interesante porque a pesar de ser el padre fundacional del condado de Portugal, que es lo que lleva al actual Portugal, es decir, la actual nación de Portugal, es un personaje muy olvidado por el nacionalismo, bueno, por el pueblo portugués, la verdad, es decir, me sorprende bastante porque al fin y al cabo aquí pues se habla de Pelayo y todo el mundo sabe quién es Pelayo, ¿no? Es decir, el que inicia todo esto. Así de simple. No sé si es porque, como al fin y al cabo los portugueses, no sé si es por algunos sectores nacionalistas portugueses que obviamente no quieren vincular a Portugal con Asturias, en plan reconocer que Asturias es la matriz de Portugal,
No sé, es un tema muy interesante, la verdad. Pero bueno, sigamos con el vídeo. Posteriormente, repoblar y conquistar las partes de Oporto, el reino de Asturias tuvo un golpe de suerte, pues un señor musulmán de nombre Ibn Warwan, que lo apodaban el gallego ya que se ve que su familia era conversa y venía del norte, pues se había sentado en Badajoz y se había sublevado contra el Emirato de Córdoba, por lo cual Alfonso III podría lidiar la típica táctica de dividet et impera, que sería bastante obvia, ¿no? Es muy simple, en plan consiste pues en apoyar a lo típico de el enemigo de mi enemigo es un gran amigo. Es decir, aliarse con los enemigos de Córdoba, es decir, las sublevaciones internas de Córdoba para así pues, debilitar Córdoba, muy simple. Y en el 875, en la sierra de Montsalud, junto con su aliado musulmán, Alfonso III lograría una gran victoria frente al Califato de Córdoba. También en el mapa se puede ver la sublevación de los Banu Qasi. Es decir, los Banu Qasi también se habían sublevado. Es decir, en este momento Córdoba no le iba bastante bien a nivel político. El repoblamiento de Oporto obviamente molestó mucho a Córdoba y de hecho lanzó una expedición contra ella, al cual le salió bastante mal, es decir, no lograron para nada tomarla, es decir, fue una gran victoria, la plaza fue defendida por un noble gallego llamado Hermenegildo Gutiérrez, este conde. Ante su victoria en Oporto, decidió dar un golpe de mano y rápidamente, como si fuese un rayo, lanzó un ataque contra Coimbra. Fue tal su eficacia que la logró tomar, lográndose así una gran victoria y enfadar bastante al Emirato de Córdoba, al Al-Ándalus. La actitud del Al-Ándalus frente a la toma de Coimbra fue muy diferente a la toma de Oporto, y obviamente la idea de que se vayan expandiendo pues no les hacía ninguna gracia. Pero la toma de Coimbra cambia bastante, porque supongo que al ser una plaza fronteriza, en estos momentos ¿no? Los musulmanes ya están poniendo, sobre todo en el sistema central, fortalezas fronterizas. Voy a hacer un pequeño inciso en este capítulo, es decir, para indicar una cosa que se va a seguir hablando. Ya en los episodios anteriores ya hablaba de los frentes principales, que por ejemplo el frente del Pirineo, el frente de Asturias, el frente del Ebro, pero ahora voy a hablar voy a dividirlo de una forma que creo que va a ser más, se va a entender mejor, y consiste en dividirlo, pues, primero, en lo que hoy en día es Portugal, en lo que hoy en día es Extremadura, lo vamos a llamar el frente occidental. El frente de Asturias, de Madrid, de Castilla-La Mancha, es decir, lo que es el centro, pues obviamente se va a llamar frente central. Y el frente del Ebro, pues lo vamos a llamar el frente oriental, para así más o menos entenderlo mejor. Pues, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? O sea, ¿por qué estoy hablando de los tres frentes? Porque los musulmanes en el siguiente capítulo lanzarán un ataque intridente, es decir, buscarán atacar en los tres frentes principales que tiene. Que se va a tener más o menos en toda la reconquista, así que. Ya lo he dicho, la toma de Oporto pues sí les enfadó y eso, pero no les resulta algo muy molesto. Es decir, los musulmanes son pues. Supongo que en su mentalidad pues bueno, los podemos expulsar, ¿no? O sea, eso es lo que ellos pensarían, en plan, los podemos expulsar fácilmente de Oporto. Pero Coimbra, supongo que al Coimbra estar poblada, pues les resulta muy humillante, es decir, les resulta una gran derrota, lo de Oporto y lo de Coimbra, que pues les lleva, obviamente, pues a decidir lanzar un ataque, una gran ofensiva, que ya en el siguiente capítulo se verá. Con diferencia es la mayor ofensiva que inició Córdoba contra Asturias, literalmente. Es decir, es el mayor ataque que inicia Córdoba en toda su historia, desde la conquista musulmana en el 711. Así que veremos qué podrá hacer Asturias contra esa misma ofensiva. Comenzamos el capítulo, pues, después de lo de Coimbra, el ejército musulmán, es decir, los mandos musulmanes, se sintieron muy enfadados. Yo creo que, pues, obviamente, al ser un lugar muy fronterizo, al ser una base fronteriza, lo consideraron una gran ofensa para las armas musulmanas, por lo cual el Emirato de Córdoba decidió lanzar el mayor ataque en toda su historia contra el Reino de Asturias.
Este ataque consistiría en un ataque en tridente, y a la vez. El primer ejército, comandado por Warraq, atacaría Coimbra, con intenciones de reconquistarla, para las armas musulmanas. El segundo ejército, comandado por el mismísimo emir musulmán Mohammed I, atacaría León. Y el tercer ejército, comandado por Al-Mundir, atacaría la zona de los Banu Qasi. Una vez hostigada los territorios de los Banu Qasi, se iría en busca del segundo ejército, del emir Mohammed, para así juntar los dos ejércitos y formar uno mucho más grande y poderoso, y saquear León y seguramente muchos territorios por esa zona, más o menos, con la intención obvia de hacer daño al reino de Asturias. El rey Alfonso tuvo que prepararse y planificar su defensa. ¿Qué sería lo que tendría que hacer para detener tal ofensiva tan gigantesca de parte de los musulmanes? Ahora lo veremos. El rey Alfonso se percató pues de la maniobra del tercer ejército musulmán, y es que pues este ejército, ya después de haber saqueado a los Banu Qasi, algunos territorios de los Banu Qasi, cuando vio que sobre todo se estaba acercando al segundo ejército, al ejército comandado por el emir, claro, yo creo que él mentalmente tuvo la idea de que estos dos ejércitos se querían juntar, por lo cual él tenía dos situaciones que hacer. Primero, permitir que se junten, y tal vez sea más difícil obviamente, aunque es verdad que estará a la defensiva, y la segunda sería bastante más arriesgada, y consistiría en la célebre frase: la mejor defensa es un gran ataque. Esto consistiría en atacar el segundo ejército antes que se reúna con el tercero. De esa forma atacaría al ejército dividido. Y nos encontramos en Polvorosa, o también se llama esa zona Polvoraria. Y allí mismo el rey Alfonso III, utilizando las célebres tácticas de emboscada de los asturianos, atacando desde un monte, digamos con una posición elevada, propició tal choque tan descomunal, tan brutal, tan contundente, que hizo un efecto dominó al ejército del emir musulmán, lográndose así una grandiosa y contundentísima victoria de las armas cristianas. La victoria asturiana fue tremenda y contundente. Tras la gran victoria, le llegaron noticias al rey Alfonso III. El tercer ejército musulmán se estaba retirando. Lo más probable, obviamente, pues al ver que el segundo ejército ha sido completamente derrotado, pues decidiesen retirarse y regresar a Córdoba, con intenciones de lamerse las heridas y recuperar la moral perdida en Polvorosa. Por lo cual, obviamente, el ejército musulmán, no sé qué, les conviene más retirarse, pues deciden pues hacer eso mismo, ¿no? Retirarse. Sin embargo, Alfonso III no iba a dejar escapar la posibilidad de una segunda victoria contundente, y se fue a perseguir al tercer ejército musulmán. Y en el territorio de Valdemora, el reino de Asturias logró otra grandiosa victoria frente a las huestes sarracenas. El rey Alfonso III había logrado en un tiempo récord destruir completamente dos ejércitos musulmanes. Y no solo eso, sino que le llegaron informes al rey Alfonso de que el sitio de Coimbra había sido un éxito para las armas asturianas. Y los andalusíes del primer ejército musulmán, debido seguramente a que habían intentado lanzar asaltos, pues se ve que les había costado mucha sangre, muchos muertos, y decidieron retirarse. Por lo cual, en un tiempo récord, el reino de Asturias había logrado encadenar 3 victorias consecutivas. El rey Alfonso III, al cual por obvios motivos se le apodó el Magno, había logrado lo que parecía casi imposible, y es que el Emirato de Córdoba pidió la paz. Tras más de 150 años, por fin Asturias había logrado lo que parecía casi imposible: una victoria contundente frente al Emirato de Córdoba. Un detalle muy interesante que he analizado es que en el 878 la verdad que ocurren muchas cosas, así entre la defensa de Oporto, la conquista de Coimbra y ya pues las situaciones bélicas, las 3 situaciones bélicas que vemos en este capítulo, que en total son 5 batallas, ¿no? Bueno, 5 situaciones militares,
3 de ellas son asedios y 2 son batallas, y las 5 son victorias asturianas, lo cual realmente es bastante increíble. Es decir, el reino de Asturias, ya lo he dicho, era un reino ultramilitarizado y con una capacidad bélica impresionante, a pesar de que sus enemigos eran muy superiores en número. La calidad de la tropa asturiana, y tanto en calidad de soldadesca como tácticamente, hacían la diferencia. Pero las armas del rey Alfonso III aún tendrían que cubrirse de mucha más gloria. Como dije en el capítulo anterior, posteriormente, en el 878, el año de la victoria, los musulmanes pidieron la paz, pero parece que por las espaldas los musulmanes planeaban construir una gran flota para atacar la zona de Galicia. Pero parece que por una tormenta fracasó dicho plan. Lo que se sabe es que, tal vez debido a que Alfonso III se enteró de dicha traición musulmana, pues decidiese, junto con su antiguo aliado en Badajoz, Ibn Marwan, lanzar una ceifa, es decir, una expedición de castigo y de saqueo, hacia los territorios sarracenos. Y nos encontramos en el monte Oxifer, en el lugar donde se ubica Sierra Morena. Y allí, junto con su aliado musulmán, logró una gran victoria contra Córdoba. Posteriormente a la batalla de Oxifer, los musulmanes, pues supongo que en alarde de buscar antiguas victorias, pues se fijaron mucho en las 2 batallas anteriores que habían luchado en Morcuera, en la zona de Castilla, en el frente del Ebro. Y por eso yo creo que en los siguientes 2 ataques serán allí. Pues entonces Córdoba lanza un gran ejército, primero para hostigar un poco a los Banu Qasi, que estaban rebeldes contra ellos, y posteriormente este ejército se iría hacia la zona entre La Rioja y Álava. Y allí tenemos el primer sitio de Cellorrigo. Y es que en el 882 los musulmanes, pues lo dicho, buscando seguramente inspirados por las 2 victorias anteriores que habían logrado en esos territorios, en las 2 batallas de Morcuera, pues se dedicaron a atacar esos territorios. Primero atacaron la fortaleza de Cellorrigo, al cual, después de diversos asaltos, terminó en un rotundo fracaso para las armas sarracenas. Tras su fracaso, decidieron atacar Poncorvo, con el mismo resultado. Dicho fracaso llevó a una pérdida enorme de soldados de parte del bando musulmán y de, sobre todo, perder mucha moral. Por lo cual, el gran ejército andalusí decide iniciar la retirada. Posteriormente a su primera derrota en Cellorrigo, los musulmanes pues decidieron intentarlo otra vez. O sea, me da la impresión esa que después de su fracaso pues dice, bueno, podemos volverlo a intentar. Y entonces tenemos pues el segundo asedio de Cellorrigo, que esta vez serán 3 asedios. El primero son 2 y este son 3. Pues los musulmanes intentan volver a intentar tomar Cellorrigo con el mismo absoluto resultado, fracaso absoluto para las armas del Al-Ándalus. También intentan tomar Poncorvo con el mismo desastre, ¿no? El mismo resultado, ¿no? O sea, de muchos muertos de parte de los andalusíes y no logran tomar ni una de las fortalezas. También lo intentarán con otra plaza llamada Castrojeriz, con absolutamente el mismo resultado. Un auténtico fracaso para las armas musulmanas. Y el ejército sarraceno, después de 2 grandes fracasos en sus intentos de atacar Castilla, decide tomar la retirada. Sin la menor duda, realmente Castilla había aprendido, se ve que realmente Alfonso III había aprendido mucho de los errores anteriores, porque en vez de plantarse en batalla, como en las 2 batallas de Morcuera, decide ponerse a la defensiva, lo cual es el gran éxito que hay, ¿no? 5 sitios, 5 asedios, 5 fracasos absolutos. Por lo cual el sistema castellano, a pesar de que en la época de Ordoño fracasó en las 2 batallas de Morcuera, obviamente, ha recuperado el impulso. Con estas grandes victorias ha recuperado el impulso. Y una vez más, pues obviamente Córdoba, viéndose que estaban perdiendo todo, ¿no? Literalmente estaban teniendo derrota tras derrota. Es decir, todo lo que Córdoba plantaba frente a Alfonso III era igual a fracaso absoluto para las armas musulmanas. Es decir,
los andalusíes estaban constantemente pillando y recibiendo palos de parte de Alfonso III. Sin la menor duda, es que creo que no he descubierto ni una sola derrota en su reinado. Es absolutamente increíble. Es decir, me parece increíble, me parece absolutamente increíble. Con tantas batallas y situaciones bélicas, no encontrar ni una sola derrota. Es decir, es absolutamente increíble. Pero valga la redundancia, el siguiente gran enemigo de Alfonso III sería su propia familia, pues sus hermanos, con intenciones de dividirse el éxito de Alfonso III, se hicieron fuerte en Astorga, con intenciones obviamente de derrocar a su hermano. Pero se solventó, es decir, no lograron tal objetivo. Pues fueron pasando los años y se repobló grandes extensiones del Duero. Ya el desierto del Duero empezaba a desaparecer. Y llegamos al 901, en Zamora, donde pues tenemos la última batalla, ¿no?, que se dará aquí, que será en la cual tiene el nombre de el Día de Zamora. Pues el gran ejército del Al-Ándalus fue contra Zamora, con intenciones de tomarla. Posteriormente, 4 días de asaltos continuados, el fracaso musulmán fue bastante obvio, y es que no habían logrado tomar la plaza y habían sufrido muchas bajas, por lo cual decidieron darse la vuelta y retroceder a sus bases. Y valga la gran redundancia, Alfonso, si ya tuvo bastante el pobre con sus hermanos traicionándolo, pues esta vez iba a tener a sus propios hijos. Pues sus hijos le harían el lío completamente y pues Alfonso, a nada de fallecer ya en Zamora, pues se dividirían el reino. Y como he dicho, dividieron el estado, dividieron Asturias en 3 estados, que era el reino de Galicia, el reino de Asturias y el reino de León. Seguimos con el Asturias. Y de el rey Alfonso III el Magno pasamos a Fruela II, en el año 910. El reinado de Fruela fue bastante pacífico, lo cual es entendible, es en la zona de Asturias, está en Asturias, por lo cual la zona fronteriza con el Al-Ándalus es León y Galicia, por lo cual es obvio que iba a ser bastante pacífico su reinado. Y ya he dicho, no llegó, a nivel militar no hay mucho que destacar, así que pasamos del 910 al 925, cuando ya pues Asturias pasa a ser León. Por lo cual se puede decir que esta serie acaba de ser concluida. Me lo he pasado extremadamente bien con esta serie, ha sido muy divertido, me ha gustado bastante, sobre todo aprender mucho de las batallas antiguas de este estilo, es decir, las batallas del reino de Asturias y eso, porque solo me conocía Covadonga y una que otra, pero Poncorvo, Lutos, Polvorosa, Valdemora, los sitios de Cellorrigo, pues aquí está este canal para que la gente se acuerde de ella, ¿no? Es decir, esta serie obviamente desmiente, ¿no?, la gran mentira que nos han contado de que pues el Al-Ándalus ignoraba completamente el reino de Asturias. Sin embargo, vemos una historia completamente diferente. Aquí vemos una guerra fronteriza total, una guerra estilo David y Goliat, ¿no? Es decir, un estado pequeño frente a un estado grande, que es una guerra completamente total, brutal y terrible, y he dicho, y absolutamente increíble, como Asturias, con el ingenio, con la estrategia, con la calidad de sus soldados, logran al final ir tirando para adelante y ir ganando terreno. Yo he dicho, no os preocupéis porque seguiré con León, ya que al fin y al cabo de Asturias pasamos a León, es decir, Asturias y León es el mismo estado, así que no os preocupéis, seguiremos con León, así que no hay que preocuparse, la serie continúa. Muy buenas a todos, a mi canal. Hoy nos encontramos con este análisis, ¿no?, este resumen de, pues, de las batallas del Reino de Asturias. Es decir, vamos a hacer una cronología de las batallas del Reino de Asturias y vamos a hacer análisis, pues, si se está llevando una buena estrategia o si no, etcétera, ¿no? Ya igualmente iré explicando poco a poco cómo lo he organizado todo esto. Ya me diréis en los comentarios si os gusta este formato. O sea, supongo que cuando termine, ¿no?, con otro estado, por ejemplo, el Reino de Pamplona o el Condado de Barcelona, haga esto mismo, ¿no? Es decir, haga este análisis para así, pues decir lo típico, ¿no? Aquí ha habido un fallo, aquí ha habido no sé qué. Es decir, un análisis militar de la situación. Y nos encontramos pues en el análisis del Reino de Asturias, de Pelayo a Alfonso III. Primero comenzaremos con la cronología de las batallas, que conste que lo he dividido por fases. Creo que era la forma más correcta, es decir, dividiéndola por fases. Habrá 4 fases concretas y ahí las iremos viendo. Y comenzamos obviamente por la primera. La primera fase.
En la primera fase, pues tenemos a Covadonga, ahí es donde comienza la primera fase, la batalla de Covadonga, que conste que es verdad que tal vez no existió esta batalla, o tal vez es muy diferente a lo que hemos entendido como batalla, es decir, hay que entender estas cosas. Es muy difícil. El problema que, pues yo he dicho muchas veces, que los historiadores, hay algunos que se hacen llamar historiadores y para ellos o es 100% la situación o es 0%. Yo he dicho, pudo haber sido algo ni una cosa ni la otra, es decir, que tal vez Covadonga fuese una campaña militar o algo semejante. Pero de hecho, no lo sabemos muy claro. Lo que sabemos es que en este año, concretamente del 719 al 722, nace el Reino de Asturias. He colocado aquí las campañas de Alfonso y de Fruela. No están las fechas, pero es más o menos a partir del año 740 por ahí, cuando inician las campañas, ¿no? Es decir, que conste que las campañas, pues no se sabe muy bien de batallas ni nada semejante, así que pues no he puesto nada. He puesto las campañas aquí porque obviamente va a ser importante, es decir, yo califico de gran importancia lo de Alfonso y lo de Fruela porque en un tiempo muy rápido, pues duplicaron e incluso triplicaron el estado asturiano. Hay que entender que el estado asturiano es un mero reducto, ¿no?, del reino godo. Que de hecho, valga la redundancia, hablando de eso, el siguiente vídeo que voy a hacer es desmontando el neogoticismo, ¿no? Es decir, eso de que, es decir, Pelayo, ¿no?, y Pedro de Cantabria no eran godos, ¿no? Lo voy a desmontar, va a ser bastante divertido el vídeo. Pero bueno, nuevamente siguiendo aquí, pues de la fase primera, posteriormente, en 35 o 39 años, posterior a Covadonga, pues tenemos la batalla de Pontubio en el año 757 al año 758. Es la primera gran victoria contra el Al-Ándalus, sin contar Covadonga, y por eso la he colocado aquí. Aquí ya más o menos, aquí ya empiezan a haber espadazos, aquí ya empieza sobre todo a ver realmente... El Al-Ándalus empieza ya a atacar. Es decir, hasta el principio el Al-Ándalus no le ponía mucha importancia, por no decir casi ninguna, a la zona de Asturias. No les resultaba un territorio importante. Y ya he dicho, a partir de Pontubio o del río Burbias, cuando ya se empieza a dar, esto ya empieza a ser algo gordo, es decir, se empieza ya a atacar constantemente. Hay que entender que en este momento ya se empiezan a mandar aceifas de parte de los musulmanes, del Al-Ándalus, ¿no?, lo que entendemos como el Al-Ándalus, para simplificar las racias o las aceifas, son principalmente ataques, es decir, eran 2 aceifas por año. Y eran ataques de saqueo, no se buscaba otra cosa. Tenemos Montecubeiro, más o menos, contra los rebeldes gallegos, así que tenemos la batalla del río Burbia, que es una derrota, tenemos Lutos, tenemos Galicia, son 2 victorias consecutivas, lo cual es muy importante, pero desgraciadamente para Alfonso II, ¿no?, el que libra estas batallas, las Bavias y el sistema defensivo que él plantea en los puentes, posteriormente a la derrota de las Bavias, pues resulta un fracaso, ¿no? Y aquí viene algo muy interesante, muchos se sorprenderán porque he dividido la fase de fase 2 a fase 3, la he hecho dividir por Lisboa, por la toma de Lisboa. Muchos pensarán por qué. ¿Por qué Lisboa si no es muy importante, ¿no? Es decir, más importante, por ejemplo, Lutos. Por un simple motivo, y es que Lisboa demuestra que, pues, hay que entender que en menos de 10 años el reino de Asturias ha sufrido 2 derrotas. El río Burbia y las Bavias. Y aún así es capaz de mantener la iniciativa militar, por lo cual es muy significativo, porque eso demuestra que Asturias es capaz de mantener el pulso militar, que es muy importante, es decir, en fase 1 tenemos un estado que es una mera montaña, que es Covadonga, ¿no?, que pasa a ser ya un estado de segunda, sigue siendo un estado, aumenta el tamaño y eso, pero es un estado, seamos sinceros, muy débil. Ya con la fase 2, este estado ya pues es mucho más, ya es un estado de primera y que realmente es capaz de mantener un pulso militar contra el Al-Ándalus, que es muy importante, obviamente. Posteriormente, Lisboa, tenemos la de Orión, la batalla de Orión, del río Orión, que es en tablas, resulta en tablas, como he dicho. La batalla de Anceo, en el 825, que es una gran victoria. Estas que están en gris son las batallas libradas contra los vikingos, lo que entendemos como vikingos, así que son 2 victorias, que es en Hércules y en Compostela. Es decir, los vikingos pintaron muy poco, la verdad, es decir, realmente no significaron mucho. Sigamos. La primera batalla de Albelda, la batalla de Guadalacete,
que son derrotas, ¿no? Pero tenemos la segunda batalla de Albelda, que en mi vídeo, ¿no? Es el vídeo que hablé de la batalla de Albelda, la segunda batalla de Albelda, pues demostré que era clavijo, es decir, lo que hemos entendido como clavijo es la segunda batalla de Albelda. Lo que pasa que, lo que he dicho, los historiadores pues hacen más política que otra cosa, ¿no? Pero bueno. Y tenemos las dos batallas de Morcuera, que realmente es muy interesante porque realmente desangraron mucho Castilla. Es decir, tú miras la expansión que tuvo Asturias y en la zona de Castilla no avanzó casi nada. Es decir, mientras que la zona, por ejemplo, de Galicia se expandió muchísimo, en Castilla nada. Y yo creo que son por estas dos batallas. Es decir, las dos batallas de Morcuera realmente resultaron muy sangrantes para Castilla. El condado de Castilla, ¿no? Hay que entenderlo. Cuando hable de Castilla me refiero al condado. Porque eso era Asturias. Y ya con Alfonso III tenemos Montsalud, que es una batalla librada junto con un aliado musulmán. Es decir, hay que entender que en este momento ya pues Asturias estaba ya teniendo prácticas de alianzas con, digamos, estados rebeldes frente al Al-Ándalus. Pues ahí está Montsalud, que es una victoria. Y aquí venimos, ¿no? Es decir, posteriormente, después de 80 años, viene la fase, pues ya la gente lo está viendo, ¿no? Fase 4 o la gran aniquilación. He colocado, en vez de una batalla, he colocado un año concreto, el 878, o como yo a veces lo llamo, el año de la victoria. Como es obvio, es bastante obvio por qué le he puesto este apodo, ¿no? Supongo. Es bastante obvio. Yo he juntado, ¿no? Es decir, yo he hecho una suma de todas las victorias en la época de Alfonso III y me daban 13 batallas, es decir, bueno, batallas, 13 victorias. Es decir, de 13 situaciones militares en la época de Alfonso III, incluido Montsalud, son 13 victorias, es decir, 13 de 13. Es a decir, el reinado de Alfonso III fue un auténtico éxito. Es decir, es increíble cómo hemos pasado, ¿no? Es decir, la fase 2, la fase 3 son auténticos, son tiras y aflojas frente al Al-Ándalus, pero la fase 4, es decir, es una auténtica destrucción total. Es decir, realmente los musulmanes empiezan a recibir una de palos que no pueden ni con ellos. Es decir, tienen suerte los musulmanes que el reino de Asturias está muy poco poblado. Tienen una población bajísima. Porque si no, es que yo lo he dicho, realmente hubieran durado casi nada. Porque no paraban de perder batallas y situaciones bélicas, pero he dicho. Asturias tenía una población muy mínima que les costaba bastante repoblar territorios y por eso obviamente pasa lo que pasa. Es decir, creo que el análisis es bastante obvio, ¿no? Es decir, tenemos la primera fase, que es una mera montaña, ¿no? Es decir, el Estado asturiano es una mera montaña. La fase 2 ya cambia bastante gracias a las campañas de Alfonso y de Fruela. El Estado aumenta y pues pasa a ser una nación de primera más o menos a, bueno, de segunda, en caso de Covadonga y eso, a ser una nación de primera capaz sobre todo de mantener un pulso militar, que es lo importante. Es decir, muchas veces lo importante es que el Estado no se rinda, porque un Estado que tiene una batalla y se desinfla, como el reino godo, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero si tú sufres dos derrotas y eres capaz de mantener el combate, el duelo militar, pues realmente tienes algo muy bueno. O sea, tienes una soldadesca muy motivada y sobre todo tienes ganas de vencer al enemigo. Y eso es muy importante en la guerra. Y en la fase 4 lo que he dicho, ¿no? Solo hay que verlo. Es todo amarillo. O sea, realmente es absolutamente increíble, ¿no? O sea, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? O sea, es decir, cuando yo hice el análisis de esta serie lo decía constantemente, porque claro, nos han contado, no, es que los asturianos estaban en el norte y como eso nunca le interesó a los musulmanes, nunca atacaron allí, ¿no? Eso es lo que nos cuentan en el colegio y sin embargo, aquí lo que ves es una guerra fronteriza total, es decir, una guerra sangrienta y brutal y que realmente Asturias, siendo sincero, ¿no? Hasta la fase 2, es decir, hasta la batalla de Lutos o la de Lisboa, el frente principal para los musulmanes era el frente de Franco, franco-pirenaico. Y era bastante obvio. O sea, y alguien que vea el mapa se da cuenta que el reino franco era gigante. Claro, lo obvio para cualquier persona de la época era decir, va a ser este el frente principal, va a ser aquí donde los principales palos ocurran aquí. Sin embargo, después de Lutos cambia completamente. Es decir, ya es Asturias el frente principal, es el principal estado que puede hacer frente al Andalus, porque obviamente los francos van a ignorar completamente esa zona. Es decir, salvo Barcelona, no van a, no van a buscar nada más. Así que realmente los francos tienen un poco de apoyo, eso obviamente, sobre todo en momentos críticos, sí, hay que quitarles la importancia. Pero he dicho, a partir de la fase 3,
el frente asturiano es el principal y lo que hemos visto. Al final, después de 80 años del sitio de Lisboa, pues comienza la época de los palos. Es decir, les cae una de palos a los musulmanes. Vamos con la siguiente intersección. Ahora os lo enseño. Voy a explicar las siglas que tenéis ahí a la izquierda. La E significa estrategia, la T significa táctica y la S significa soldadesca. Muy simple. La E significa pues la estrategia que el Estado ha estado aplicando. La T, la táctica para que la gente no lo entienda muy bien es cómo te manejas en medio de la batalla. Es decir, lo típico que tú, pues, por ejemplo, mira, voy a coger esta caballería y la voy a llevar a este flanco, ¿no? Eso es la táctica, manejar el ejército en plena batalla. Y la soldadesca, pues, la calidad de la tropa. Es decir, en un choque, soldado contra soldado, pues, ¿quién tiene las de ganar? ¿No? Eso más o menos sería la forma de entenderlo. Estas son las principales, digamos, mecanismos de la guerra, ¿no? Es decir, la estrategia, la táctica y la soldadesca, ¿no? Y por eso más o menos lo he puesto así. Pues vamos a ver. La estrategia de Asturias frente al Al-Ándalus. Como hemos podido ver, pues Asturias, en vez de, digamos, después de Covadonga, no deciden ir de cabeza por Toledo. Es decir, son bastante conscientes de que pues el Al-Ándalus en esos momentos tenía sobre todo mucha más sobre todo caballería y sí, y obviamente en un campo abierto posibilidades nulas por no decir ninguna. Es decir, era bastante obvio que Asturias en un campo abierto iba a tener casi ninguna posibilidad. Por eso yo creo, bajo mi humilde opinión, pienso que Asturias hizo muy bien en no lanzarse de cabeza contra Toledo después de Covadonga, porque era obvio que tenía muy pocas posibilidades. La segunda, que es extremadamente importante, muy ignorada, y es el desierto del Duero. El desierto del Duero fue un plan ingenioso a más no poder, porque funcionó bastante bien. Es decir, lo que logras con el desierto del Duero es, obviamente, obligar a tu enemigo a ir expandiéndose para atacarte o, pues, que te lance a ceifas. Es decir, ataques, pero con intención de saqueo. ¿Qué pasa? Que los musulmanes, como lanzaban a ceifas, ¿no? Lo que he dicho, claro, tú necesitas una logística. Claro, si tienes un desierto, literalmente, ¿no? O sea, es decir, un auténtico desierto gigantesco en todo el Duero, pues obviamente la logística es la logística y obviamente el ejército, por mucho que saques lo que saques, vas a tener que retroceder. Así que realmente es un plan muy ingenioso. Y el sistema antiaceifas, mira, lo voy a explicar después, ¿vale? Lo del sistema antiaceifas, ahora en nada lo explicamos. Lo de, obviamente, ir poniendo castillos pequeñitos, ¿no? Sobre todo en la zona de La Rioja y de Álava, que es lo que más o menos originaría lo que hoy en día es Castilla. O sea, esa zona, la zona de Cantabria, lo digo para que la gente lo entienda, o sea, la zona de Cantabria, la zona de donde nace el Ebro, La Rioja, Álava, lo empieza a llenar de castillos porque hay gente que no lo sabe, pero realmente el frente principal, es decir, en un momento concreto el frente principal era esa zona, es decir, porque supongo que era el único sitio donde realmente compartían frontera con el Al-Ándalus y obviamente pues había más palos. Es decir, Castilla nació en un contexto de bastante jorobado. La idea de un solo Estado, lo cual es correcto. Es verdad que los hijos de Alfonso III lo acabarían piciando todo, es decir, dividiendo el Estado en tres, pero hasta el momento Asturias siempre se ha mantenido como un solo Estado, sí, siempre, y creo que es un gran éxito, porque obviamente si divides el Estado, pues el Al-Ándalus puede someter al otro Estado y obligar a ese Estado a atacarte, ¿no? Es decir, fue una gran idea la idea de unificar el Estado en uno solo. La monarquía hereditaria también es un gran éxito. O sea, es verdad que obviamente vas a seguir teniendo tus problemas, por ejemplo, lo que acabo de decir hace nada, ¿no? De que los hijos de Alfonso III la acabarían liando, dividiendo el reino, ¿no? En tres. Asturias, León y Galicia, pero en general no tienes tanto problema, sí, simple. Y también tácticas, bueno, estrategias de divídete impera de Alfonso III, que por ejemplo es la de apoyando a Badajoz o apoyando a los Banu Qasi contra Córdoba. Es decir, apoyando a reductos rebeldes del enemigo para atacar a ese propio enemigo, que ya sobre todo Alfonso III ya empieza a implementar. O sea, es una buena estrategia, la verdad. Que iría sobre todo en un futuro, se seguiría utilizando. Vamos a ver la estrategia del Al-Ándalus. Acifas, vale. Vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Con el Acifas.
Las aceifas son ataques de saqueo. Es decir, tú coges un ejército, lo mandas, por ejemplo, digamos, a la zona de Álava o La Rioja, saqueas por allí y después regresas a tus bases. Eso es una aceifa, saqueo. ¿Vale? Es decir, mucha gente, sobre todo, voy a hacer una conclusión del sistema de aceifas. Voy a ser cruel, pero hay que decir la verdad. El sistema de aceifas no sirvió para absolutamente nada. Es decir, se suele sacar mucho lo de, mira, por una vez por año había 2 aceifas, ¿no? Y yo he visto listas, ¿no? De la cantidad de aceifas que había, ¿no? Que te ponen los años y tú ves las aceifas. Constantemente había aceifas, constantemente atacaban no sé qué sitio, no sé qué, no sé cuántos, etcétera. Pero como hemos visto en la imagen anterior de las batallas del Reino de Asturias, ¿ha servido de mínimamente algo las aceifas? Eso es, absolutamente no. ¿Por qué? Porque tú sí estás saqueando, pero claro, hay que pensar una cosa y es bastante obvia. ¿Qué vas a conseguir saquear en el Reino de Asturias? Es un estado muy, pero muy feudalizado. Es decir, no vas a encontrar, digamos, algo de gran riqueza. No es lo mismo que si Asturias lanza una ceifa contra Córdoba, por ejemplo, o contra Zaragoza. Córdoba y Zaragoza son ciudades muy pobladas y muy cosmopolitas y con mucha industria. También con muchos viñedos, etcétera. Por lo cual puedes saquear bastantes cosas, pero en Asturias, ¿qué vas a saquear? Es decir, una ciudad que cuando llegas está completamente abandonada porque ya Alfonso I o Fruela I lleva unas prácticas, es decir, crea un sistema antiaceifas, como lo que se ve ahí, ¿no? Es decir, el sistema antiaceifas es eso. Cuando te están haciendo un ataque, por ejemplo, tú pues evacúas, ya está. Es decir, tú evacúas, te vas a las montañas y ya está. El enemigo que haga lo que quiera, que saque y crea que está ganando. Pero como hemos visto, no ha funcionado para nada. Lo único que ha servido el sistema de aceifas es darle el tiempo a Asturias, le has dado tiempo a tu enemigo para que te parta la cara. Que eso es lo que se ha visto. Porque al fin y al cabo es lo que Asturias ha hecho al Al-Ándalus en el año 878. Partirle la cara al Al-Ándalus. 13 batallas, 13 situaciones militares, 13 derrotas consecutivas para las armas sarracenas. Lo que he dicho muchas veces. Es muy, pero que muy interesante el sistema de aceifas, porque yo he investigado y es como algo, no sé si es algo muy común en las tribus bereberes, lo de las aceifas, y por eso lo mantendieron tanto. Pero es que yo miré, y claro, con los berberiscos ocurre lo mismo. Es decir, los bereberes musulmanes van a estar con esta táctica de la ceifa hasta el año 1800 o por ahí. Es decir, la idea de hacer ataques de saqueo, que ellos después, en su propaganda, se lo venden a la población como un éxito, como hacían los berberiscos, ¿no? Que, oh Dios mío, estamos atacando, mira qué éxito, estamos saqueando las costas de España. No, estáis atacando a pequeños puebluchos, que solo habían, ¿qué? 100 personas. Tu principal objetivo son niños. Pues lo que he dicho, es decir, te venden ahí, ¿no? Te lo suelen vender en plan, oh, mira, los berberiscos saquearon. Claro, te viene un inglés, ¿no? Para que la gente no lo entienda, ¿no? Lo de guiri. Y te dice, los berberiscos en 300 años, o en 200, o en 100, capturaron 1,5 millones de personas, lo cual obviamente es mentira, ¿no? Es una mentira y vaso gorda de cojones, pero. Oh, estamos ganando a los cristianos. Es mentira. El sistema berberisco fue una mierda. En 300 años, decime una plaza grande que conquistaron los berberiscos. Las únicas que conquistaron fueron las suyas propias en la zona de Berberis. Pero claro, recordemos que de Marruecos a Libia hay la misma población que de España. Mientras España, claro, los berberiscos solo tienen un frente, que es el Mediterráneo occidental. Los españoles tienen una cantidad de frentes marítimos increíbles. Y sin embargo, los berberiscos jamás suponen amenaza para ninguna plaza importante, sí, simple. Ni Barcelona, ni Cartagena, ni Nápoles, ni nada. Con mucho saquear un pequeño puertuto. Pues lo que he dicho, ¿no? O sea, es como que en su cultura es una especie de mentalidad bereber de saqueo constante. Es decir, ellos saquean y después iban regresaban, ¿no? O sea, ellos saqueaban y después regresaban. Y de repente se ponían a decir, estamos ganando a los asturianos, estamos venciendo. Los estamos humillando completamente. La realidad es una historia completamente diferente. Es decir, lo que hemos observado en las fases es que el sistema de aceifas es un fracaso y sobre todo en el año 878 tendrían que haberse dado cuenta los mandos musulmanes. El sistema de aceifas es inviable, es un auténtico desastre, nos va a llevar a la destrucción.
hasta la invasión francesa de Argelia, en el año 1800, por ahí, no se les quitó eso de la cabeza. Es decir, tanto los berberiscos como los andalusíes y todo eso, sus principales ataques van a ser aceifas. Es decir, tenían la mentalidad del saqueo y de la ceifa que no había por dónde pillar. Y lo he dicho, ¿qué daño hizo las aceifas? Lo que hemos visto. Lo que hemos visto es que las aceifas han logrado darle tiempo suficiente a Asturias para mejorarse, para mejorar su ejército, sus tácticas y que en el 878 te partan la cara. Lo dicho, me sorprende porque, a pesar de esto, van a seguir apoyando hasta el final este sistema de aceifas. Ya veremos. Mi única pregunta es que tal vez aparezca un general musulmán o algo así que tal vez lo cambie, ¿no? Tal vez haya un tío... Dudo bastante, o sea, y creo que desde el principio hasta el final van a seguir apoyando esto. Por eso he puesto aquí lo de Asturias igual vaca, ¿no? O sea, muchos se preguntarán, ¿qué quiere significar esto? Muy simple. Lo que he dicho, para el Al-Ándalus, Asturias no es un estado enemigo, es un estado al cual ordeñar, es decir, al cual lanzar ataques de saqueo y pues capturar mujeres, capturar hombres, capturar esclavos, ¿no? Es decir, capturar esclavos. Es decir, en vez de ir a destruir Asturias, pues deciden saquear y no sé qué. Es decir, ven a Asturias como una vaca al cual ordeñar, al cual saquear constantemente, extorsionar constantemente y capturar esclavos constantemente. ¿Ha servido de esto mínimamente? No. Ha sido un auténtico fracaso. También eso va junto a lo de no expandirte. Por ejemplo, cuando conquistan Barcelona, los carolingios no hacen nada, es decir, ni la intentan recuperar, lo cual es muy interesante porque Barcelona es muy importante, es decir, una ciudad estratégicamente muy importante, y sin embargo, no le ponen la más mínima importancia. Es decir, los musulmanes, más o menos, es como que los musulmanes son muy, digamos, no les gusta expandirse, es decir, no intentan expandirse a lo bestia. Y eso obviamente es un gran error, o sea, al no intentar expandirse, al ser tan conformistas, pues les lleva a lo que les llevó, ¿no? O sea, pues estos son los principales situaciones estratégicas, tanto de Asturias como de Al-Ándalus. Obviamente el que ha ganado en este caso es Asturias, por obvios motivos. Asturias tiene una población mucho más baja que el Al-Ándalus. Sin embargo, a pesar de eso, de algo tan contundente, literalmente Asturias está ganando. O sea, Asturias está tirando hacia arriba, hacia adelante, que es lo importante. O sea, ir mejorando poco a poco. De- Mientras que el Al-Ándalus, pues, va a lo que va, ¿no? Tácticas asturianas. Pues lo que la he apodado, la táctica utilizada por los asturianos, la he apodado la asturiana, es decir, la asturiana, que obviamente es una táctica de guerrilla basada en la emboscada masiva al cual desbaratar al ejército enemigo. Muy simple. Tú lanzas un ataque masivo a una parte del ejército musulmán, por ejemplo, a una columna musulmana en plena marcha, y obviamente atacas con una fuerza tan contundente, les sorprendes tanto que al final empiezan a retirarse, ¿no? A huir, a ser desbaratados y pues provocas un efecto dominó al ejército musulmán y lo acabas derrotando completamente. O sea, esa es la intención principal de los asturianos, principalmente la táctica principal asturiana. Pues obviamente tácticas de emboscada. ¿Qué van a hacer los andalusíes? ¿Qué van a hacer los de Córdoba? ¿Qué van a hacer los de Córdoba para evitar esto? Aquí está. Números, números, números y más números. Solución andalusí. Tenemos más población, pues llevemos 5 veces su ejército. Es decir, 5 veces más tropas que el ejército asturiano y ya está. Nunca podrán derrotarnos. Les pasó lo mismo que le pasó al imperio persa atacando Grecia. Lo mismo, salvo una diferencia. Los persas, de forma, digamos, es verdad que son dos guerras, pero seriamente solo plantearon una sola vez, que es la Segunda Guerra Púnica. Hostia, Guerra Púnica. La Segunda Guerra Médica, disculpen. Es decir, los persas solo se lanzaron en una guerra seria contra la Grecia. Así de simple. Esa es la gran diferencia. El Al-Ándalus tenía... Es que no es que estaba constantemente en guerra con Asturias, es que estaba en guerra literalmente siempre, así simple. Es decir, es una gran diferencia. Ya lo he dicho, el sistema musulmán tácticamente pues lleva a lo que lleva. Pues tú solo confías en los números, pues no confías en otras cosas. Y al final pues te lleva a que
el otro, cuando Asturias tenga un poco más de población, tenga mejor aún más así sus tácticas, tenga una mejoría aún más de sus tácticas, pues te partan la cara. ¿Qué es lo que pasa, no? En el 878. Los soldados de Asturias, del reino de Asturias, serían soldados de una gran, pero grandiosa calidad. Y también de moral. O sea, si estaban convencidísimos de lo que estaban haciendo. O sea, si tú miras lo de Alfonso II, Alfonso II tiene dos derrotas. Las, el río Burbia y las Barbias. O sea, tiene dos derrotas. En menos de 5 años. Y aún así, pues siguen presionando. Atacan Lisboa y la toman, ¿no? O sea, y la saquean. Es decir, la moral es muy importante en el ejército. Y el ejército asturiano tiene mucha moral. Están convencidísimos con lo que están haciendo. Es decir, y de paso son soldados de una gran calidad. A pesar de ser un número tan mínimo frente al enemigo que se están enfrentando, es tal su calidad, tal su fervor, que literalmente, pues a pesar de ser muy pocos, logran mucho. Sin la menor duda, una nota completamente de excelente para Asturias en el tema de soldadesca. Y el Al-Ándalus, pues, salvo por los mercenarios bereberes, mediocre por no decir lo siguiente. Es decir, el soldado andalusí de la península ibérica bajo el dominio musulmán, salvo en la zona de Zaragoza, donde sí creo que estaban mucho mejor que en otras zonas, es decir, eran de más calidad, mediocre. Hasta el reino de Granada, mediocridad absoluta. Es decir, era un soldado muy malo que solo confiaba en la superioridad numérica. Ya está. No pensaba en la idea de calidad ni nada. Y ya lo he dicho, los mercenarios bereberes, pues al final son los que a nivel militar van a tener que lidiar. Se van a tener que poner el Estado andalusí en las espaldas, como se dice, ¿no? Sobre todo con los almorávides, los almohades, los berimeníes, etc. Es decir, los bereberes, los mercenarios bereberes van a ser la punta de lanza del ejército andalusí. O sea, en vez de mejorar su propio ejército, el local, pues deciden apostar por un ejército mercenario. Pues obviamente ya veremos en un futuro dónde lleva estas cosas. Bueno, pues con esto ya hemos terminado con este vídeo, que no sé si se me hará muy largo o qué, pero bueno, ha sido muy divertido, me lo he pasado muy bien haciendo el análisis este. Creo que era necesario para así con León haré también un análisis, con Castilla, etcétera, ¿no? Cuando los vaya haciendo, pues ir haciendo un análisis. Ha sido bastante, he dicho, muy reconfortante. Y voy a hacer un resumen final. Asturias ha hecho lo que se tendría que haber hecho, es decir, constantemente lo está haciendo bien, es decir, no estoy viendo ningún error, es decir, todo lo que está haciendo Asturias es bastante bueno, es bastante bien pensado, mientras que el Al-Ándalus es la historia completamente contraria. El Al-Ándalus no para de cometer picias que, mira, ahora mismo no se siente mucho, porque la población de Asturias es la que es. Pero cuando ya no sea así, vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver lo que pasa. Porque el sistema planteado por el Al-Ándalus es muy simple, se basa en lo de comida para hoy, hambre para mañana. Es decir, lo único que están siguiendo, lo único es darle tiempo a Asturias para que les parta la cara, que es lo que les pasa en el año 878. Es decir, por primera vez, un Estado cristiano, después del 711, tiene la supremacía militar en la península ibérica. Pero lo que he dicho, Asturias tenía muy poca población, porque si no, si llegan a tener la mitad de la población musulmana o algo semejante, la Andalus cae. Como cayó el reino godo. Pero ya lo he dicho, la diferencia numérica era muy significativa y por eso, ya lo he dicho, estamos ante la guerra David y Goliat posiblemente más grande de la historia. Es decir, si alguien se conoce otra guerra así, pues me lo podría decir, ¿no? Es decir, cuando digo guerra David y Goliat me refiero a un estado pequeño, poco poblado, contra uno grande y muy poblado. Y lo que he dicho, es posiblemente una de las guerras más épicas de toda la historia de la civilización humana. Un estado completamente bebé, pequeño, un mero reducto del reino godo, logra literalmente tirar para adelante e ir expandiéndose. Simplemente increíble. Es decir, estoy muy fascinado con el reino de Asturias. Es absolutamente increíble haber ido viendo batallas, situaciones, peleas, es decir, asedios, etcétera. Pues con esto terminamos el resumen. El vídeo creo que se me va a hacer un poco largo, pero ha estado muy bien. Es decir, me lo he pasado muy bien haciendo este análisis. Creo que era necesario hacer el análisis.
Y es eso, para que el mundo vea la verdad. Es decir, el reino de Asturias sobrevivió, es verdad que porque sus enemigos, el Al-Ándalus, era bastante, tenía una política muy estúpida, que, como he dicho, no les llevó a nada, pero también el reino de Asturias ha hecho lo suyo. Es decir, literalmente el reino de Asturias se está poniendo las pilas, está mejorando su ejército y está siendo cada vez lo que se dice, ¿no? De pequeño pero matón. Pues eso, muchísimas gracias por ver el vídeo, haber estado aquí escuchándome todo el rato y a seguir haciendo más vídeos de estos. Soy muy feliz haciéndolos, la verdad. Es un auténtico gustazo hacerlos, es decir, ir viendo la historia de España y todo eso, es decir, me ha gustado bastante. Pues ahora sí, me despido. Muchísimas gracias a todo el mundo por estar ahí, por darle una oportunidad a este canal. Un me gusta y suscribirse siempre ayuda y nos vemos en la próxima. Adiós.